Bueno, comienzo diciendo que la estrategia mexicana que comenzó a conformarse el 1 de diciembre de 1982 desembocó en el desmantelamiento del aparato productivo nacional que había tardado más de 4 décadas en construirse y el cual, pese a sus limitaciones, bien pudo ser la base del relanzamiento del desarrollo industrial del país. Sin embargo, las condiciones externas y el nuevo grupo en el poder lo declararon obsoleto e ineficiente y prefirieron demolerlo y poner todas sus esperanzas en la estrategia de desarrollo basado en la inversión extranjera, confiando que estos flujos de recursos externos garantizarían la modernización de la economía y el crecimiento superior al alcanzado anteriormente, y a la liberación de la economía, y que la liberación de la economía incrementaría la productividad y eliminaría al menos, se reducirían también las crisis. La estrategia para atraer esta inversión fue lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ofrecer a la inversión extranjera de todo el mundo la posibilidad de exportar a los Estados Unidos y Canadá desde México, utilizando mano de obra barata y permitiendo la libre importación de insumos. Y México logró poco, ya que los aranceles de Estados Unidos en cuanto a lo comercial ya eran mínimos y la mayoría de las exportaciones mexicanas entraban a Estados Unidos a través del sistema generalizado de preferencias. México, en cambio, se redujo sus aranceles a las importaciones de bienes estadounidenses y le otorgó mayores ventajas arancelarias que las que recibió. Después de 35 años de iniciada esta política, el crecimiento del ingreso por habitante promedio anual ha sido de 0.7%, el más bajo en la historia contemporánea de México, solo ligeramente por arriba del periodo combinado de la Revolución y la Gran Depresión del 14 al 34, que fue de 0.6%. Para poner en perspectiva el retroceso relativo de la economía mexicana en los últimos 35 años, vale la pena mencionar que en un ranking mundial de 105 países, México pasó de ocupar el lugar número 41 dentro de los países con mayor ingreso por habitante en 1980 a ocupar el lugar número 64 en 2015, un retroceso de 23 lugares en solo 35 años. La apertura comercial y de capitales iniciadas en 83 y consolidadas con el Telecán nos colocó como país en una posición muy vulnerable. Tenemos una economía basada en exportaciones realizadas abrumadoramente por empresas extranjeras que utilizan pocos insumos nacionales y concentran sus exportaciones en un solo mercado, a pesar del sinnúmero de tratados comerciales que hemos firmado. Existe una imposibilidad de diversificación geográfica de exportaciones, dado que la estructura productiva nacional está constituida predominantemente por empresas extranjeras, cuya razón de ser es exportar a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Son hijas del Telecán y el Telecán es su razón de ser. Un elemento esencialmente nocivo del Telecán es el capítulo agropecuario. En él se establece libertad de comercio de estos productos, pero se permite que cada país otorgue a sus productores los subsidios que quiera y que pueda. Esto ha llevado a prácticamente la aniquilación de los pequeños productores de maíz y otros granos, lo cual ha generado efectos sociales sumamente negativos, contribuyendo a la caída de los salarios nacionales, el aumento de la informalidad, la descomposición social y la violencia, y en última instancia a la diáspora de mexicanos a los Estados Unidos. Para dar un ejemplo y poner las cosas en perspectivas, en 1983 el sector agropecuario concentraba el 24% del empleo nacional, mientras que en el 2016 ya era el 13%. Esta reducción de la proporción del empleo en el sector agropecuario no estuvo acompañada de un aumento equivalente en la participación del empleo en el sector manufacturero. La participación de este sector en el empleo de hecho disminuyó, lo que implica que la reducción de la participación del empleo en el sector agropecuario se reflejó en un aumento de la participación en el sector servicios, léase informalidad, subempleo, etcétera. En otras palabras, los excedentes de mano de obra rural se trasladaron a las ciudades, agravando la desigualdad y la marginación.
La apertura comercial y de capitales y los compromisos adquiridos con el Telecán imposibilitan aplicar políticas comerciales, industriales de carácter vertical, monetarias, fiscales y de tipo de cambio. Dada la estrecha dependencia que se ha creado de México con los Estados Unidos, el único motor del crecimiento en México es precisamente el crecimiento de la economía de Estados Unidos. El llamado mercado interno nacional es sumamente reducido por el estancamiento de los ingresos laborales y porque en la práctica no existe oferta interna de productos que compitan y recuperen el mercado cedido a las importaciones. A pesar de sus resultados y la descomposición social que ha sufrido el país a lo largo de las últimas 4 décadas, lo más probable es que hubiéramos continuado por esta misma senda durante más tiempo, hasta que la descomposición social llegara al límite de lo soportable y esto nos hubiera forzado al cambio. En años recientes, la sociedad mexicana se ha negado a aceptar la hipótesis de que en lo fundamental estamos bien y que los problemas de violencia, descomposición social, corrupción, concentración del ingreso son fenómenos anómalos, que no guardan relación con las políticas adoptadas en los últimos 30 años o con el estancamiento económico. La sociedad mexicana está cada vez más cansada y exige cambios que a veces los partidos no ofrecen. Ninguna de las 3 principales fuerzas del país se atreve siquiera a cuestionar el Telecán. Irónicamente, no son los resultados desastrosos de las reformas, la apertura comercial y el Telecán, lo que motiva a México a buscar una estrategia alternativa de crecimiento, sino es el rechazo de nuestro principal socio comercial, no solo a nuestra asociación comercial, sino a nosotros como personas. La llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos vino a reventar el sueño mexicano de llegar algún día a ser norteamericano. El bloque Norteamérica con el que soñaron algunos funcionarios hoy se fisura ante la persecución y deportación de indocumentados mexicanos de Estados Unidos y la amenaza de un muro que constituye un monumento al desprecio de buena parte de la sociedad norteamericana hacia nosotros, como personas y como país. Pero en términos económicos, quizá lo más grave para la política económica adoptada por las últimas 6 administraciones es la posible disolución del Telecán. La terminación del tratado puede reducir o eliminar los incentivos a las empresas extranjeras para establecerse en México y exportar a Estados Unidos y Canadá. Esta posibilidad seguramente pondrá a México en una situación crítica, pues toda la estructura industrial se forjó con ese fin. Este hecho constituiría un golpe mortal a la estrategia de crecimiento adoptada por nuestros gobernantes desde hace 35 años. Las amenazas de la administración Trump y las sanciones comerciales al acero y aluminio, bajo el argumento de que vulneran la seguridad nacional, hace poco probable la continuación del Telecán, por lo menos como lo conocemos. Si bien es cierto que esta situación coloca a nuestro país, por lo menos en el corto plazo, en una situación delicada, también abre nuevas posibilidades de redefinir nuestra estrategia económica y nuestro proyecto de país y nos obliga a volver a pensar nuevamente a construir una nueva estructura industrial con empresarios y marcas nacionales capaces de exportar no solo a Estados Unidos sino al resto del mundo. Las actuales circunstancias ofrecen grandes posibilidades de reindustrializar el país a través de una remozada intervención del Estado, estimulando a los empresarios nacionales para que sustituyan importaciones y para que logren eficiencia exportadora. ¿Dónde me quedé? Exportadora. Este proceso no puede darse de inmediato. Nos llevó varias décadas destruir nuestro aparato productivo y es de esperarse que nos tome gran tiempo reconstruirlo. Pero como ha sucedido en otros países que han aplicado estrategias no ortodoxas de desarrollo, el progreso se irá notando poco a poco, hasta lograr el desarrollo total y alcanzar a los líderes. Esto es, para experimentar el progreso no es necesario esperar décadas, este se logrará paso a paso. Viendo las cosas bajo un prisma optimista, podríamos estar presenciando el umbral de una nueva era para México, la resurrección de un México independiente, dinámico, exitoso y justo. Ante estos retos y oportunidades, podemos preguntarnos,
¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos continuado con la estrategia de un Estado desarrollador, como lo fue el periodo de industrialización posrevolucionario que duró hasta 1970? Es difícil hacer un contrafactual, pero utilicemos como imperfecto sustituto lo que sucedió en la República de Corea, un país con la mitad de la población de México, que a partir de 1948 y con algunas similitudes con nuestro país, comenzó su programa de industrialización después de aplicar su reforma agraria. La comparación nos parece oportuna. Hasta 1970 el proceso de industrialización de México parecía muy prometedor. Decisiones tales como el no ajustar oportunamente el tipo de cambio, la falta de cumplimiento de compromisos de exportación de los empresarios mexicanos, la laxitud con la que se reguló la inversión extranjera, entre otros elementos, hicieron que el modelo fuera poco viable, si bien reformable. El auge petrolero fue otro escollo, ya que al estimular la apreciación cambiaria, alentó las importaciones, encareció la producción nacional y dio fuerza a los sectores que combatían desde tiempo atrás el modelo de desarrollo establecido desde al menos de los años 30. La crisis de la deuda fue la excusa para terminar el modelo y aplicar reformas en materia no necesariamente ni estrechamente ligadas a las causas reales de la crisis. Este colapso, no del todo culpa nacional, puso al país en una situación sumamente vulnerable, en un momento de dominio absoluto del neoliberalismo a escala mundial. Esto obligó a México a aceptar las demandas de Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales para desmantelar nuestros programas sectoriales y abrir la economía a bienes y capitales. El caso de Corea fue muy diferente. El país asiático tuvo comienzos similares a los de México, si bien con una filosofía distinta. Más allá de sustituir las importaciones, se potenció la producción nacional. Además, no generalizó este proceso, sino que escogió sectores específicos, donde se pensó que se podían desarrollar ventajas comparativas dinámicas, no derivadas de recursos naturales, y fortaleció grupos empresariales locales para que estos se convirtieran en productores de clase mundial. Existió una planeación rigurosa del desarrollo industrial con una estrategia envolvente que unificaba el sector financiero, educativo, industrial y agrícola de una manera integral, cada uno como engranes de un solo mecanismo, destinados a desarrollar al país en unas cuantas décadas. Esta estrategia hizo posible que Corea del Sur igualara el ingreso por habitante en México en 1986 y que lo triplicara en el 2015. En México no podemos seguir empecinados con la estrategia seguida desde el 83, profundizada con el Telecán, no porque no queramos, sino porque las nuevas relaciones comerciales con Estados Unidos y los cambios mundiales seguramente nos lo van a impedir. Llegado ese momento no debemos sentirnos desorientados, podemos encontrar el camino siguiendo las estrategias que instrumentaron algunos países que llegaron tarde al desarrollo, pero que lo lograron alcanzando en pocas décadas o están en vías de lograrlo. Nos referimos a Alemania del siglo XIX, Japón a principios del siglo XX, Corea del Sur y Taiwán en la segunda mitad del siglo XX, China a finales del siglo XX y principios del siglo XXI y más recientemente Vietnam. No se trata de copiar al pie de la letra las estrategias seguidas por alguno de ellos, como ninguno de ellos lo ha hecho con respecto a los otros, sino adaptar las estrategias a nuestra cultura y estilo de vida, pero respetando, eso sí, sus elementos esenciales. Ya casi termino. El futuro económico y social de México es incierto. Existen intereses creados, internos y externos, que dificultan adoptar estrategias alternativas de desarrollo. Pero el no hacerlo es resignarse a que las cosas se sigan deteriorando y arriesgarnos a que se salgan de control. Considero que vale la pena insistir y presionar por aplicar una nueva estrategia de desarrollo, planificando el crecimiento. Es necesario recordar que el milagro mexicano terminó con Echeverría y López Portillo, y nadie quiere regresar a esa época. La época gloriosa de México se extendió del 34 al 70 con el llamado desarrollo estabilizador, cuando México logró grandes éxitos, por ejemplo, un crecimiento del 2.8% promedio anual, y como lo lograron también los países asiáticos y lo está logrando Vietnam. Termino diciendo
que los que añoran el pasado no somos los que admiramos los logros de México del periodo 34-70, o los que lograron Japón, Corea o China. Los que añoran el pasado son aquellos pocos que se han beneficiado con las políticas económicas de los últimos 35 años. Lo que visualizamos y anhelamos es un gobierno fuerte, por legítimo, capaz de liderar el proceso de desarrollo. La nuestra es una estrategia apoyada en un sólido nacionalismo, basada en una burocracia eficiente que tenemos que desarrollar y en un empresariado nacional que tenemos que fortalecer. Muchas gracias.